exactamente. Y sus líneas de investigación están asociadas al mejoramiento del cultivo de maíz. Así que Juan, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos y gracias por venir. Yo les voy a presentar hoy un seminario que armé que lo titulé El mejoramiento de maíz y las adversidades, dos viejos conocidos rumbo al cambio climático, que es un poquitito lo que estuve haciendo en estos últimos meses, en donde siempre está bajo el contexto de lo que yo hago, que es estudio ecofisiología del cultivo de maíz y el mejoramiento genético o breeding, también llamado. Y no es que en sí yo haga breeding, yo no hago breeding, yo lo que hago es analizo lo que hizo el breeding. Y el breeding siempre lo que hace es estar buscando materiales que sean superadores a los que están hoy en el mercado, que pueden ser superadores por rendimiento o por tener un mejor perfil sanitario. Cualquiera de las dos razones siempre tracciona a que los rendimientos vayan aumentando. Acá tenemos los rendimientos en función de los años para los principales países productores de maíz en el mundo. Y fíjense que todos tienen una tendencia alcista. Más allá de los niveles que trae cada uno, todos tienen una tendencia positiva. Esto es, sí, estos son datos de producción de campo. Y la cuestión es que el mejoramiento va seleccionando siempre a los híbridos superadores, pero la razón o el mecanismo fisiológico por lo cual son superadores no siempre está descripta o queda clara. Incluso muchas veces estos aumentos en la producción se da por la combinación de una nueva tecnología de breeding más una nueva práctica de manejo. Eso es lo que impulsa a tener más producción. Entonces, lo que hacen los análisis retrospectivos, que son los que yo hago más bien, es hacer una pausa y tratar de mirar para atrás qué ha hecho el mejoramiento genético. Y tratar de identificar cuáles fueron las razones por las cuales logramos aumentar los rendimientos, de manera tal que poder mirar hacia el futuro e identificar pautas o focos en los cuales apuntar para eficientizar los esfuerzos, ¿no? Y un ejemplo rápido para mostrarles cómo funcionan estos análisis retrospectivos. Acá tenemos el índice de cosecha en función de los años de lanzamiento al mercado para diferentes híbridos norteamericanos. El índice de cosecha es la proporción de materia seca que produce una planta que se destina al grano. El grano es lo que cosechamos. Entonces, cuanto mayor es el índice de cosecha, mayor es el rendimiento. Y acá lo que tenemos son híbridos que fueron liberados al mercado norteamericano en diferentes momentos. Es decir, al día de hoy se juntan semillas de diferentes híbridos que fueron lanzados, esa semilla está joven, y hoy se hace un experimento en donde se los compara todos con todos, y se empiezan a ver estas tendencias. Entonces, hay una tendencia a aumentar el índice de cosecha. Este es un programa de mejoramiento de híbridos de ciclos más cortos, y este es otro programa de mejoramiento de ciclos más largos. Fíjense que este también tiene una tendencia positiva, pero alcanzó un plató. Entonces, uno puede empezar a concluir, bueno, bajo este programa de mejoramiento, las cosas que te hicieron aumentar del 90 hasta el 2000 ya no te van a servir más para adelante. Ya saturaste esa respuesta. En cambio, en el programa de mejoramiento amarillo, ahí sí vas a poder seguir. Incluso algunos se animan hasta estimar o presupuestar cuánto tiempo más vas a poder mejorar con ese carácter antes de que alcances tu plan. Entonces, el seminario que yo armé hoy es producto de una revisión que estuvimos haciendo de cuál fue el aporte del mejoramiento genético para soportar diferentes adversidades que se ha ido encontrando en la producción, para mostrar un poco en dónde estamos parados de cara a las proyecciones del cambio climático que tenemos. Entonces, acá volvemos a tener a los mismos países, pero acá están agrupados en regiones. Estas son las principales regiones que producen maíz en el mundo: Norteamérica, con Canadá y Estados Unidos; Sudamérica, Brasil y Argentina; Europa y China. Estas regiones, que son las que más producen, también son las que tuvieron mayor mejoramiento. Son las que más han progresado en sus rendimientos en los últimos 50 años. Y a su vez, de esos países es que nacen un montón de artículos que hacen análisis retrospectivos de lo que fue haciendo el mejoramiento en cada una de estas regiones. Entonces,
la revisión apunta principalmente a estas regiones que son las principales en producción. Y bueno, cada uno de los trabajos que vienen de sus países, cuando uno los lee en el contexto que presenta el artículo, siempre es entendible, pero cuando uno quiere empezar a unir todos, empieza a ver superposiciones, contradicciones, baches. Entonces, el trabajo de revisión es un intento de tratar de ordenar todo y para mostrar que donde hay contradicciones, no son tantas las contradicciones. Y los baches a veces están más cerquita de lo que parece. Otra forma de ver estas diferentes regiones es con este gráfico. Acá tenemos ordenadas en función de la latitud, norte o sur, siempre en el mismo plano, y la longitud, a las principales ciudades de esas regiones productoras de maíz. ¿Estamos? Son las principales ciudades de esas regiones productoras de maíz. Entonces, acá arriba están las de Canadá, acá están las de Estados Unidos, lo que es el cinturón maicero, acá está la zona núcleo de Argentina, todo lo que es Brasil está por acá, después está Europa y acá está China, que este es el noreste de China. Es la planicie de la Manchuria, que es un sistema de producción bastante homólogo dentro de todo lo que es China al nuestro. Entonces, esto ya nos empieza a ordenar un poco las diferentes regiones, ¿no? En donde podemos ver que para las diferentes regiones la estación de crecimiento de maíz no es la misma. La estación de crecimiento de maíz, el maíz se cultiva, es un cultivo primavero-estival, y su estación de crecimiento, es decir, el periodo de tiempo del año en el cual lo podemos hacer crecer, generalmente decrece desde las latitudes más bajas a las latitudes más altas. Siempre está limitado por dos grandes eventos, que es la última y la primera helada. Son dos eventos que restringen bastante al cultivo de maíz, porque el cultivo de maíz es susceptible a las heladas en gran parte de su ciclo. Entonces, cada uno de estos programas de mejoramiento ha ido mejorando en función de sus adversidades y sus necesidades. Las adversidades que uno encuentra en estas latitudes tan altas, donde el ciclo es tan corto, tal vez no son las mismas que uno las encuentra acá abajo. Entonces, por eso uno empieza a encontrar cosas distintas, pero que todos van en pos de mejorar en función de la adversidad. Por ejemplo, para Europa, donde el ciclo es extremadamente corto, la estación de crecimiento es muy corta y está muy limitada por las bajas temperaturas, en pos de tratar de optimizar el uso del ciclo de la estación de crecimiento y producir más, los europeos hicieron lo siguiente, es decir, mantuvieron el largo total de su ciclo. El ciclo total es el mismo. Pero lo que cambiaron es la duración de la etapa vegetativa y la etapa reproductiva. En estos países la necesidad es producir maíz principalmente para silaje. Ellos lo que hacen es pican toda la planta de maíz, todos los tejidos verdes y los granos, eso con una fermentación controlada se lo dan a alimentar a los animales. Entonces, ellos quieren tener un buen desarrollo vegetativo. Y justamente las bajas temperaturas atentan contra ese desarrollo vegetativo. Entonces, lo que hicieron fue prolongar la fase vegetativa, que es la primera etapa del ciclo de vida del maíz, luego seguido por la etapa reproductiva, y la elongación de la etapa vegetativa la hicieron a costas de reducir la reproductiva. Esta es la forma en la cual ellos optimizaron el ciclo. ¿Cómo hicieron para aumentar la fase vegetativa? Pasaron de tener híbridos de que tienen 14 hojas a tener 18 hojas como los de hoy en día. Entonces, así es como ellos mejoraron en función de la adversidad que tenían y la necesidad que tenían. En Estados Unidos y en Canadá tienen la misma adversidad. Los ciclos son muy cortos, están las heladas, pero no tienen la misma necesidad. Ellos producen maíz para grano, como hacemos nosotros. Entonces, ellos mantuvieron la fase vegetativa constante. Fíjense, acá tenemos la duración de la fase vegetativa para híbridos liberados al mercado norteamericano en diferentes momentos. Pero lo que hicieron fue prolongar la fase reproductiva. La parte de los llenados de granos, esa es más larga. ¿Cómo es que fueron logrando hacer esto? Bueno, una de las primeras cosas que hicieron fue adelantaron las fechas de siembra. Son datos que vienen para el estado de Iowa, pero se reproduce esto mismo para varios estados de Estados Unidos. Son datos del USDA, en donde muestran el porcentaje de siembra total alcanzado para las diferentes fechas.
Estas son la estación de crecimiento de maíz. Entonces vemos en verde lo que fue el periodo 79-83 y en azul lo que fue el periodo 2001-2005, un periodo más cercano. Entonces podemos ver que con el tiempo en Estados Unidos fueron adelantando la fecha de siembra. Este adelanto en la fecha de siembra les fue permitiendo tener ciclos un poco más largos para poder explotar toda la estación de crecimiento, y eso se logró mediante dos razones. Una fue la tolerancia a las bajas temperaturas. Los maíces de ellos son más tolerantes, o sea, los nuevos maíces de ellos son más tolerantes a las bajas temperaturas que los antiguos. Los mecanismos por los cuales tienen mayor tolerancia no se saben. Se estiman los tradicionales, que es mayor estabilidad de membrana, mayor actividad fotosintética a baja temperatura, pero en rigor no se sabe cuáles son los atributos. Y también prácticas de manejo, es decir, acá empezamos a meter el productor. El productor también tuvo que participar en esto. Para poder sembrar 15 días antes, no solamente tiene que encender los motores 15 días antes, sino que hace todo un manejo del barbecho adecuado para poder sembrar 15 días antes. Entonces, es la combinación de los dos, de las prácticas de manejo más el breeding, lo que permitió superar la adversidad de las bajas temperaturas. Así es como Estados Unidos pasa a tener en todo su territorio diferentes largos de ciclo de maíz. Es decir, tiene maíces de ciclos más cortos, maíces de ciclos más largos. Los más cortos, que se llaman por madurez relativa, son los rojos, que se ubican bien al norte, donde la estación de crecimiento es bien corta, y los más largos van estando hacia el sur. Nuestra zona núcleo se ubica más o menos en estas latitudes. Aquí está donde seríamos homólogos nosotros. Nosotros producimos hasta acá, por debajo de acá ya nosotros no producimos maíz. Y entonces a nosotros, según este mapa, más o menos nos corresponderían híbridos de madurez relativa 120. Usamos más bien entre lo que es el azul, el verde y el violeta, estamos ahí entre 110, 120, 105, 120. Ahí están todos nuestros híbridos. Entonces hay muchísimos hallazgos de estos análisis retrospectivos que vienen de Estados Unidos que son parecidos a lo que nosotros encontramos. Y también lo que nosotros encontramos termina siendo algo que ellos luego encuentran. Entonces, esta diapositiva trata de reflejar un poco eso. Nosotros también mantuvimos el largo de la etapa vegetativa y prolongamos la etapa reproductiva. Y acá lo tenemos con un análisis retrospectivo que es de Estados Unidos y otro análisis retrospectivo que es de Argentina. O sea, cualquiera de las figuras puede funcionar para cualquiera de los dos países. Nosotros, como mantuvimos nuestra etapa vegetativa, el número de hojas de nuestros maíces, los viejos y los nuevos, todos son cercanos a 20 hojas, no aumentamos eso. Y lo que hicimos sí fue prolongar la duración del llenado de granos. El llenado de granos es lo que se da principalmente en la etapa reproductiva. En la etapa reproductiva crecen los granos, entonces se da la etapa del llenado de granos. Ese llenado de granos se prolongó en el tiempo. ¿Cómo es que se logró prolongar? Bueno, el llenado de granos se termina en un momento en donde es que se forma lo que se llama la capa negra. La capa negra es una capa negra en la base de un grano que es la desconexión de los haces vasculares de la planta madre con el grano, que es la progenie, ¿no? Entonces, cuando se desconecta vascularmente ya no puede haber más partición de fotoasimilados. Esa formación de la capa negra está inducida cuando los niveles de sacarosa son bajos. Entonces, si uno logra mantener los niveles de sacarosa altos, esa capa negra se demora en aparecer y lo que hace es que el llenado de los granos dure más tiempo. ¿Cómo es que logran que la sacarosa sea más alta los híbridos modernos? Bueno, alguna vez se los expliqué en otro seminario, pero eso lo logran con cambios en la arquitectura. Ustedes no lo están viendo muy bien, acá quedaron los colores medios confusos, pero esta es una arquitectura de un híbrido antiguo y esta es la de un híbrido moderno. Los híbridos antiguos suelen tener hojas más bien planas y los híbridos modernos tienen una estructura mucho más compacta, son hojas más erectas y más cortitos, son más angostos. Entonces, eso lo que hace es permite un mayor pasaje de luz desde las zonas donde hay saturación de luz hacia las profundidades del canopeo. Un híbrido moderno tiene una buena cantidad de luz a la altura de la espiga y un híbrido antiguo ya a esta altura ya está en condiciones bastante limitadas de luz. Eso es lo que lo lleva a tener una mejor eficiencia en el uso de la radiación, porque
tener las hojas más erectas hace que, bueno, las hojas de acá arriba reciben un poco menos de luz, pero como están saturadas de luz, no cambia la cantidad de fotosíntesis que pueden hacer. En cambio, las hojas de abajo pasaron de una situación sombría a una situación luminosa, y estas sí aumentan la fotosíntesis, entonces puede aumentar la cantidad de fotoasimilados. Además de que el cambio en la distribución de luz también cambia, retrasa el inicio de la senescencia. La senescencia está muy controlada por la luz, y entonces todos estos aspectos hacen que el llenado de los granos sea más largo. Si bien nosotros tenemos híbridos que son un poco más largos que los de ayer, la optimización de la estación de crecimiento para nosotros no fue la de tratar de utilizar toda la estación de crecimiento. Nuestra optimización fue tratar de evitar un evento que sucede en el medio del verano, que es la deficiencia hídrica. Y acá empezamos a hablar de agua. Acá tenemos son diferentes fechas en el año, desde mayo hasta el siguiente mayo, todo un año. Y estas son simulaciones hechas para la localidad de Pergamino, en el medio de la zona núcleo. Y acá tenemos un simple balance hidrológico, también producto de la simulación, en donde tenemos, sigamos la línea negra llena. Cuando la línea negra llena está por encima del 0, significa que las precipitaciones son mayores a la demanda. La demanda en este caso está medida como la evapotranspiración. En este caso tenemos un superávit de agua, ¿no? Cuando la línea negra pasa por debajo del 0, ahí la demanda atmosférica es mayor a las precipitaciones, por lo tanto empezamos a tener una deficiencia de agua. La profundidad del valle se alcanza más o menos a mediados de diciembre y durante el mes de enero. Entonces, nosotros ese momento de mayor déficit hídrico tenemos que tratar de evitar que en ese momento caiga el momento de mayor sensibilidad del maíz, que es justamente el periodo crítico, la floración del maíz. La floración del maíz la vamos a poder identificar con estas flechitas, con estas curvas verdes. Acá tenemos, para una fecha de siembra, la evolución del índice de área foliar del cultivo. Aumenta el índice de área foliar y luego cae por la senescencia. Cuando alcanza el máximo valor del IAF, ahí es el momento de floración. Este es el momento que tenemos que evitar que caiga con mucha deficiencia hídrica. Si sembramos muy temprano el maíz, logramos que esa floración nos caiga antes del valle. Y si sembramos muy tarde el maíz, logramos también que esa floración caiga después del valle. Lo que tratamos de evitar es las siembras en el medio. Más o menos en el mes de noviembre, en la zona núcleo, siempre hay un freno en las siembras de maíz, para evitar que el periodo crítico te caiga en este momento del año. Estas son prácticas que se realizan. La siembra tradicional nuestra es la siembra temprana, la tardía es mucho más moderna, es algo de las últimas 2 décadas. Y antes no se hacía porque sembrar un maíz en diciembre es sembrar un maíz en el medio de muchos insectos, que lo que hace es le causa predación a la planta. Entonces fue necesario que lleguen las biotecnologías BT, que son los maíces resistentes a insectos lepidópteros, para poder sembrar tardíamente y así escaparle a las deficiencias hídricas. El breeding transgénico, por lo tanto, fue fundamental para poder realizar esta práctica. Y las prácticas de manejo también fueron fundamentales para que los productores puedan retrasar su fecha de siembra. Nuevamente es el breeding y la práctica de manejo lo que lleva o lo que ayuda a superar una adversidad, en este caso el agua. Entonces tenemos una dependencia total a que los maíces sean BT. Y lo que sucede es que esa resistencia que tienen las plantas al ataque de insectos en algún momento siempre se quiebra. Aparecen insectos que pueden comer y no se van a morir. Entonces hay continuamente una renovación, aparición de nuevas tecnologías que apilan diferentes eventos BT. Entonces tenemos el MG y el Herculex, que fueron los primeros, luego se quebraron, aparecieron el Power Core, BT Triple Pro, se quebraron, Viptera, BT Triple Pro, se quebraron, y hoy en día estamos en Trecepta. Pero es fundamental que aparezcan nuevas biotecnologías BT para poder sostener esta herramienta
que nos permite escaparnos de la sequía. Y noten acá que el detalle de que el BT fue una biotecnología desarrollada por el breeding para superar una adversidad que fue biótica, un insecto. Y el productor la agarró y la transformó para poder usarla para soportar una adversidad abiótica, que es la deficiencia hídrica. Entonces, fíjense el valor que tiene el encuentro del breeding con los productores. Verdaderamente el productor es el que termina de darle el valor a la biotecnología, a la tecnología que trae el breeding. Esta práctica para la Argentina fue un gran éxito y lo es. Acá en este mapa tenemos las zonas más productoras de maíz en la Argentina. Esta es la zona más productora de maíz y fíjense que en esa zona se realiza principalmente todo maíz tardío. Acá también se realiza mayoritariamente maíz tardío, acá también, acá también. La zona núcleo es la única que tiene esta alternativa en donde puede ver si le conviene temprano o le conviene más tardío. Pero hay una dependencia total del país a poder soportar los estreses hídricos mediante esta tecnología. ¿Cómo? Hasta que venga la chicharrita. Sí. Entonces ya les fui introduciendo un poco el agua, que es uno de los grandes adversarios, que para el mejoramiento no es un adversario nuevo. El agua, la falta de agua es algo que preocupa hace muchas décadas, entonces muchas cosas del mejoramiento ayudan a mejorar el uso del agua. Entonces, para ir explicándoles un poco todo lo que fue haciendo el breeding, me voy a ayudar de esta ecuación, que es bastante simple, que trata de explicar al rendimiento en función del recurso agua, en donde el rendimiento va a ser igual a la cantidad de agua consumida, en este caso es la evapotranspiración del cultivo, es decir, todo lo que evapora el suelo más todo lo que transpira una planta, todo eso es lo que se considera que es lo que consume un cultivo. La eficiencia de uso de ese agua, es decir, la cantidad de biomasa que se produce por cada milímetro que se consume, y el índice de cosecha, que es la proporción de biomasa total que se particiona a la espiga, que es lo que les expliqué al principio. Entonces, el aumento de cualquiera de estos tres parámetros hace aumentar al rendimiento. Entonces, vamos por pasos para ver qué es lo que hizo el breeding. Bueno, arrancamos por la evapotranspiración, que es el agua consumida, y acá tenemos un trabajo que es para Estados Unidos, y también nosotros lo tenemos ya bien evidenciado, y es que los híbridos de ayer y los híbridos de hoy consumen la misma cantidad de agua. El consumo de agua de los híbridos modernos es exactamente el mismo de los híbridos de ayer. No se consume más agua. Lo que sí se ha ido mirando es la arquitectura del sistema radical y su funcionalidad. Algunos han encontrado que la profundidad máxima puede ser un tilín mayor y otros directamente encontraron que era un tilín menor. Y la velocidad de profundización, es decir, la velocidad en la cual va alcanzando los diferentes estratos, es exactamente igual. Por lo tanto, el sistema radical, si tiene alguna diferencia, es pequeña, pero funcionalmente es lo mismo. Absorbe la misma cantidad de agua y no ha cambiado. Entonces, estamos teniendo más rendimientos con la misma cantidad de agua consumida. Eso es lo que se llama el aumento de la productividad del agua. Producimos más granos por cada milímetro que se absorbe de agua. Y eso entonces lo vamos a aumentar, ya sea o porque aumenta la eficiencia en el uso del agua o porque aumenta el índice de cosecha o aumentan los dos. La productividad del agua aumentó en las últimas décadas. Este es un trabajo hecho para la Argentina. Las unidades del EGI están estandarizadas, así que no reflejan la unidad adecuada. Pero vemos que la productividad del agua aumentó en los últimos años. Y ese aumento de la productividad se debe tanto al aumento de la eficiencia en el uso del agua como del índice de cosecha. Los dos aumentaron, pero en rangos de tiempos distintos. El índice de cosecha aumentó del 1980 a 1990 y luego se estancó. Y en cambio la eficiencia en el uso del agua estaba estancada hasta el 90 y luego empezó a aumentar. ¿Por qué aumenta la eficiencia de uso del agua? No se sabe muy bien por qué es que aumenta. Hay algunos trabajos que trataron de medir la transpiración y encontraron que diferencias en la transpiración no hay.
Diferencias en los ajustes de apertura estomática no hay. Entonces, parecería ser, o al menos hasta el momento, no se ha encontrado que hay un mecanismo hidráulico superador. Lo que sí se sabe es que los cultivos generalmente están colimitados. Al mismo tiempo pueden estar limitados por agua o limitados por radiación. Y en este periodo aumentó la eficiencia en el uso de la radiación. Entonces es probable que eso haya traccionado que aumente la eficiencia en el uso del agua. Esa es una de las hipótesis. La otra es el índice de cosecha. Para el índice de cosecha sí se sabe mucho más de lo que ha sucedido. Por eso me detengo a explicarles un poco más el índice de cosecha. Este es un trabajo de revisión en donde para todos los programas de mejoramiento del mundo se trató de ver qué había pasado con el índice de cosecha, y lo que se ve es en la línea roja es que el índice de cosecha aumentó a nivel global más o menos un 17%, una cosa así. Este trabajo se construye con diferentes análisis retrospectivos. Uno de ellos es este de acá, está acá en una línea gris por acá atrás, ustedes no lo ven. Y acá en esta línea azul y en esta línea amarillo-naranja está el trabajo que yo les presenté al principio. Ese programa de mejoramiento que saturó, al igual que nosotros, que saturamos. Estos son programas de mejoramiento que pareciera ser que por el lado del índice de cosecha ya no pueden ir más. En cambio, hay otros programas de mejoramiento que todavía pareciera ser que tienen techo para seguir mejorando por el lado del índice de cosecha. ¿Por qué es que puede aumentar el índice de cosecha? ¿O por qué es que aumentó? Porque ya está bastante registrado en cada uno de los casos. Bueno, estas son diferentes causas. No sucedieron todas en todos los programas de mejoramiento, ni todas sucedieron al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, pasar de un maíz de tipo flint a un tipo dentado, eso aumentó el índice de cosecha, eso nos pasó a nosotros. Principalmente es lo que está pasando acá. Los niveles de heterosis, el maíz se siembran híbridos simples, pero antes se sembraban híbridos dobles, luego triples y ahora simples, y cada uno de esos pasajes fue aumentando el índice de cosecha. La duración del llenado, para nosotros y para los norteamericanos, tener una mayor duración del llenado, eso te aumenta el índice de cosecha. No pasó así con otras geografías. Y un menor intervalo de antesis silking. De todas estas razones que yo les puse acá, el menor intervalo de antesis silking es la que sucedió en todos. Entonces me detengo a explicarles un poco eso, cómo es. El intervalo antesis-silking es el intervalo de tiempo que hay entre la floración masculina y la floración femenina de un maíz. Una planta de maíz tiene dos inflorescencias, la masculina, que es la panoja, provee el polen, y la femenina es la espiga, que provee los óvulos. La primera en florecer siempre es la panoja y luego la sigue la espiga. Entonces, esta es la dinámica de floración. Primero van floreciendo las panojas y luego van floreciendo las espigas cuando aparecen los estigmas. Para tener una fecundación exitosa es necesario que las dos floraciones estén sincronizadas. Por lo tanto, que ese tiempo antesis-silking sea cada vez menor. Eso lo fue haciendo el mejoramiento. Acá tenemos en azul, que son en condiciones control, la duración del antesis-silking para los diferentes años de liberación, y vemos que el mejoramiento lo fue acortando. Cada vez la antesis-silking es menor. Incluso hoy en día uno puede llegar a encontrar algunas plantas de maíz que florece primero la espiga y luego la panoja. Ahora, lo que sucede es que cuando hay una sequía, se retrasa muchísimo más la aparición de los estigmas que la aparición de las anteras. Eso es porque los estigmas no solamente son un órgano secundario para la planta de maíz, sino que también la emergencia de los estigmas está totalmente necesitada de agua. Es pura agua que se tiene que expandir y tiene que salir por fuera de las chalas para poder recibir los granos de polen. Entonces, cuando falta agua, la aparición de los estigmas se retrasa demasiado, entonces el periodo antesis-silking es más prolongado. Tan prolongado que a veces no se superpone el polen con los estigmas y entonces no hay fecundación. Eso es lo que vemos acá, en donde, fíjense que con una sequía, que está en rojo, la duración de antesis-silking es mayor que sin sequía. Y lo que ha hecho el mejoramiento fue acortar la antesis-silking, y eso se arrastró también a las situaciones de sequía. En sequía también tenemos un beneficio por acortar el antesis-silking, y eso es lo que justifica que podamos mantener en parte esos índices de cosechas
tan elevados. Otro aspecto del índice de cosecha, por lo cual los híbridos modernos se tornan mucho más estables que los antiguos, es porque acá tenemos la respuesta del rendimiento en función de la densidad de plantas para híbridos de maíz. Y tenemos en gris clarito los híbridos antiguos. El maíz tiene una densidad óptima de siembra, que está marcada en azul. Si sembrás por debajo de la óptima, rinde menos porque no capturás suficiente luz. Si sembrás por encima de la óptima, rinde menos porque hay tanta competencia intraespecífica entre las plantas que las plantas se tornan estériles, entonces no dan granos. Los híbridos modernos, luego de la selección, fueron permitiendo ser sembrados a mayores densidades de siembra. Es decir, fíjense que acá pasamos de 3 a 7, en donde eso permitió aumentar los rendimientos. Esto es algo que les expliqué bastante en otro seminario y es bastante conocido. Pero una de las cosas que tiene es que cuando uno siembra un híbrido moderno por encima de la densidad óptima, es mucho más estable, no se cae tanto el rendimiento. Y eso tiene funcionalmente para los productores un gran valor. Fíjense, acá tenemos el rendimiento en función de la densidad de siembra, de vuelta acá, pero para diferentes ambientes. Porque esa densidad óptima va a depender de la oferta de recursos del ambiente. Si tienes un ambiente bien regado, vas a poder sembrar una densidad muy alta. Si tienes un ambiente con un déficit hídrico, tu densidad óptima va a ser más baja. Estos son datos reales, por ahí demasiados extremos o ridículos para nosotros, pero son datos reales. En alguna parte del mundo, no en Argentina. Entonces muchas veces pasa que uno plantea una densidad de siembra porque espera un ambiente bueno, entonces arranca con esta densidad de siembra y de repente el ambiente no viene tan bueno como uno creería, entonces tener esta densidad de siembra, por ejemplo, si pasamos a tener un ambiente de déficit hídrico, hace que nuestro rendimiento sea peor. Haber sembrado de más nos vino mal. Eso con los híbridos modernos no pasa tanto. Acá tenemos el rendimiento relativo al 100% desde la densidad óptima y en la medida que vamos aumentando la densidad óptima. Si aumentamos un 25% de la densidad óptima, un 50%, un 75% o la duplicamos. Y lo que vemos es que los híbridos antiguos son los de gris clarito. Cuando superas la densidad óptima se te cae el rendimiento. En cambio en los híbridos modernos, cuando vas superando la densidad óptima, el rendimiento se mantiene estable un poco más. Entonces, los híbridos de hoy en día, si el ambiente no viene tan bueno como uno creería, pueden ser un poco más estables que los híbridos antiguos, más allá de la densidad a la que uno lo vaya a sembrar. Entonces, estas son algunas de las cosas que el mejoramiento nos ha entregado para poder ser más eficientes contra el agua. Cuando uno proyecta lo que va a suceder con el ambiente y el cambio climático, no solamente va a estar el agua, sino la temperatura. En el agua no sabemos qué es lo que va a pasar exactamente, pero sí sabemos que los eventos tanto de sequía o de inundación van a ser más frecuentes, esos eventos. Para el caso de la temperatura, sí tenemos una proyección un poco más clara. Sabemos que lo que va a pasar va a aumentar la temperatura. Entonces, acá tenemos la proyección de aumento de temperatura para la estación de crecimiento. Esta es solamente los meses donde el maíz está creciendo. Para las principales regiones que ya les venía marcando, en donde primero tenemos hasta el año 20 los registros, hasta el año 2020, ¿no? Los registros de lo que fue la temperatura, y del 2020 hasta el 2100 tenemos las proyecciones de lo que van a aumentar las temperaturas, haciendo una escala en 2040, 2060 y 2100 para mostrarles el aumento. Entonces, tenemos escenarios más optimistas y más pesimistas. Pero acá podemos ver que las proyecciones de aumento de temperatura para todos vamos a ir calentando, pero hay algunas regiones que van a poder verse un poquitito más beneficiadas. O sea, el calentamiento no es lo mismo para todas las regiones. Acá tenemos la respuesta de las tasas de crecimiento de maíz o de desarrollo en función de la temperatura. Y bueno, un incremento de temperatura no es lo mismo si estás explorando este rango a si estás explorando este rango. Y eso es lo que pasa con las regiones estas. Fíjense cómo Canadá va a experimentar un aumento de 7 grados de temperatura, pero está partiendo de grados, hoy en día tiene 10, 12 grados. Entonces,
el aumento de la temperatura en Canadá, en Europa, puede llegar a ser visto hasta incluso con buenos ojos. Ahora yo les voy a mostrar algunas proyecciones que ellos hacen en donde son muy optimistas. Ese aumento de temperatura para nosotros no va a ser o sea, no hay proyecciones que nos traigan algo bueno. Entonces, yo ahora les voy a empezar a separar un poco lo que hace Europa de lo que hace el resto. Ahora, para poder entender lo que hace la temperatura contra los cultivos, es bueno empezar a distinguir un poco los efectos que tiene la temperatura. El incremento de la temperatura va a tener dos tipos de efectos, uno directo y otro indirecto. El indirecto es a través de un déficit hídrico, todo lo que vimos antes. El déficit hídrico, es decir, el estado hídrico de una planta depende de la oferta de agua como de la demanda por el ambiente. Y la demanda depende fuertemente de la temperatura. Entonces nosotros acá tenemos una planta de maíz, este es el potencial agua en las hojas de arriba. Esto es si tenemos a la planta bien regada y con un bajo DPB, pero si aumentamos el déficit de presión parcial de vapor, pero mantenemos el mismo riego, la planta aún así sufre también. Entonces, aumentar la temperatura nos va a causar una mayor deficiencia hídrica. Y para estos efectos indirectos, todo lo que vimos antes más o menos aplica también. Ahora, los efectos directos los podemos distinguir en función de qué tipo de incremento de temperatura estamos teniendo. Si es un calentamiento o si es un golpe térmico. Cuando hablamos de calentamiento es que es un aumento muy leve de temperatura, 1 o 2 grados, que está sostenido en el tiempo. Es decir, toda tu estación de crecimiento aumentó 1 o 2 grados y fue algo paulatino que fue sucediendo. El golpe térmico es otro tipo de estrés. Es un estrés es abrupto porque aumenta a más de 35 grados la temperatura. Es breve, dura pocas horas en el día, tal vez dura de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y es repentino, sucede de repente, mañana capaz que no pasa, pasado vuelve a pasar. Entonces, son dos tipos de estreses distintos, lo que es el calentamiento de lo que es un golpe térmico. En el calentamiento, generalmente la planta tiene más herramientas para poder responder, porque le da más tiempo. En el golpe térmico, la planta generalmente no tiene tiempo para responder y es muchísimo más brusco el golpe que te da un golpe térmico. Ya sea el calentamiento o el golpe térmico, los dos tienen el mismo efecto indirecto, que es aumentar el déficit hídrico mientras que esté durando ese incremento de la temperatura. Ahora, dentro del calentamiento, el problema que vamos a tener con el calentamiento es más bien fenológico. Es decir, si uno ya saca de lado el indirecto y solamente se trata de ver el efecto directo, el problema es más bien fenológico. Todos los eventos de desarrollo se van a suceder más rápido. Entonces, si vos tenías una optimización de tu estación de crecimiento donde el ciclo iba a durar tanto, mayor temperatura hace que dure menos y por lo tanto vas a tener menor rendimiento. Entonces, es en función de eso que se empiezan a barajar algunas alternativas. Una de las cosas que hicieron unos norteamericanos fue tratar de simular situaciones en donde aumentan 2 grados la temperatura o mantienen la misma temperatura pero bajan un 20% la precipitación, para tratar de balancear un poco esto de qué es más importante, si la temperatura o el agua. Entonces acá tenemos, los puntos significan diferentes años, son que se ordenan en función de las precipitaciones que tuvo la estación de crecimiento y la cantidad de días con mayor de 30 grados. O sea, hacia acá nos vamos hacia una estación de crecimiento que fue bastante calurosa y hacia acá que fue un poco más fresca. Y hacia acá, hacia una estación de crecimiento que fue deficitaria en agua y hasta acá de mayor agua. Y el tamaño de la pelotita nos habla de la cantidad de pérdida. Y una de las conclusiones que ellos sacan es que una planta prefiere que vos la riegues un 20% menos antes que le subas 2 grados la temperatura. Que le subas 2 grados la temperatura lo sufre mucho más que no la riegues. Subirle 2 grados de temperatura implicaba pérdidas promedio del 13%. Y ese es el valor que se habla siempre, que por cada grado que aumente se pierde un 6% de rendimiento en el maíz. Varios autores han llegado a un valor muy similar como estimación.
En cambio, reducir un 20% las precipitaciones causó una pérdida de rendimiento promedio del 5%. Y obviamente aumentar la temperatura en años en donde los regímenes de precipitación fueron bajos es mucho peor que en años donde hubo una buena precipitación. Entonces, aumentar la temperatura verdaderamente para una planta es no solamente sofocante, sino que es un gran problema. Algunas proyecciones que han hecho algunos. Estas son las que hicieron los europeos, que son los que yo les digo que están un poco optimistas con el cambio climático, en donde acá tenemos el cambio en los rendimientos esperados para maíz. Y acá tenemos dos situaciones. Este grupo que son las violetas y otro grupo que son las azules. Las violetas son con el manejo actual y las azules son con cambios en fechas de siembra y largo de ciclo. Porque ¿qué es lo que se dice? Si vos tenés un largo de ciclo y la temperatura te lo acortó, lo que podés hacer es sembrar un maíz que tenga un ciclo más largo y la temperatura te lo acorta, entonces mantenés el mismo largo. Entonces, eso es un poco lo que hacen ellos. Ellos primero proyectaron el ambiente que van a tener de acá a 40 años y con lo que tienen hoy disponible empezaron a ver con los cambios de genotipos, o sea, de largo de ciclo y de fecha de siembra, cómo podían ir sorteando esos problemas. Entonces, si no hacen nada, van a mantener los rendimientos, van a poder ser hasta incluso menos. Pero si se adaptan cambiando el ciclo y la fecha de siembra, sus rendimientos van a ser mayores. Entonces, para ellos es como que la situación está controlada. En este artículo ellos lo presentan así. Las dos columnas son dos escenarios propuestos, uno con un bajo incremento en la concentración de dióxido de carbono y otra con un alto incremento de dióxido de carbono. En Estados Unidos hicieron exactamente lo mismo y no les da así. Para Estados Unidos ellos tienen tres tipos de escenarios simulados. Los escenarios van variando en función si las heladas se alargan, si se acortan. Y tienen tres tipos de prácticas. La normal, la que usan hasta ahora, la que solamente cambian fecha de siembra o cambian fecha de siembra y largo de ciclo, y para ellos siempre es negativo. Es decir, lo que hay disponible hoy en día no es suficiente para superar el incremento de temperatura. Algo más hay que hacer. Eso algo más hay que hacer. Ahora les voy a mostrar un poco, pero antes les muestro los golpes térmicos. Los golpes térmicos, yo les decía, son repentinos, suceden y son muy duros cuando suceden. Y acá tenemos un trabajo, este es un trabajo de revisión nuestro en donde trajimos datos de varios otros artículos, la mayoría son hechos acá en esta facultad, en donde es aplicar déficit hídricos en distintos momentos del ciclo. Déficit hídrico, no, perdón, en golpes térmicos. Se aplicaban con una carpa que aumentaba la temperatura. Si lo aplicabas en B9 no te pasaba nada, el rendimiento relativo era igual. Si lo aplicabas en floración te caía, este era el periodo crítico. En la fase lag, que es el comienzo del llenado, no pasaba nada. Si lo aplicabas durante el llenado te pegaba un poco y si lo aplicabas todo el ciclo, obviamente te golpeaba. Entonces se obtuvo que el momento más sensible es la floración, seguido por el llenado de granos. Y estos golpes térmicos generalmente se van a suceder al mismo momento que déficit hídrico. Entonces hay trabajos que tratan de ver la combinación del estrés. Entonces acá tenemos, es del mismo trabajo de revisión, estreses combinados. Tener solamente déficit hídrico, golpea a una planta, solamente golpes térmicos, golpea a una planta, esto es sobre el momento de floración. Y tener ambos simultáneamente golpea más, pero no es aditivo. Es decir, no es que uno tiene todo lo que hace el déficit hídrico más todo lo que hacen los golpes térmicos. Y eso se debe a que el golpe térmico y el déficit hídrico pegan en lugares similares. Entonces, si ya pegó el déficit hídrico, el golpe térmico no puede más ir a pegar ahí. ¿Dónde son esos lugares? Bueno, los dos estreses reducen la tasa de crecimiento. El agua reduce la tasa de crecimiento, un golpe térmico reduce la tasa de crecimiento. Principalmente lo que cae mucho es la actividad fotosintética.
En un golpe térmico porque las temperaturas de las enzimas se van por encima del óptimo, y en una deficiencia hídrica porque se cierran los estomas. Los dos causan una mayor inducción al aborto. Los granos de maíz, a pesar de ser fecundados, tienen un gran cuello de botella que es superar el cuaje. Muchas veces no se supera, eso se llama aborto. No se conoce bien cuáles son los mecanismos en las condiciones naturales que causan el aborto, tampoco por el golpe térmico, pero sí se sabe que el golpe térmico te aumenta los niveles de aborto. Y algo que solamente hace el golpe térmico y que no te hace el déficit hídrico, entonces que se podría justificar esta diferencia un poco, es que el golpe térmico disminuye la viabilidad del polen. El polen es necesario que cuando toca un estigma germine y su capacidad de germinación se pierde con golpes térmicos. Entonces, al no haber fecundación, no se forma el grano. ¿Cuáles son las alternativas que vamos barajando? Bueno, acá tenemos de vuelta lo que sucede ya en este caso con el número de granos y el peso de granos. El número de granos es lo que se va a afectar cuando el golpe térmico sucede en floración, y es lo que vemos acá. Cuando el golpe térmico se aplica en R1, que es la floración, cae el número de granos de la planta. El peso de los granos va a caerse cuando el golpe térmico suceda durante el llenado de granos, y es lo que vemos acá, cae en el llenado de granos. Ahora, lo que hicieron en este trabajo es probar diferentes materiales. Materiales que se consideran templados, materiales que se consideran tropicales y materiales que son cruzas de templados por tropicales. Los tropicales generalmente están adaptados a una mayor temperatura. Entonces acá vemos las curvas principalmente para lo que es templado y templado por tropical. Y si se fijan, el que es templado por tropical siempre le va un poco mejor al templado. Entonces, acá podríamos tener una beta por dónde ir para poder tener genotipos que superen mejor las altas temperaturas. Y referido al peso de los granos, lo que sucede es esto, que se los explicó un poco Débora en un seminario. Esta es el aumento del peso del grano en función de los días, es decir, esto es el llenado de los granos. Esto es para un material templado y esto es para un material templado por tropical. Las condiciones control son las blancas, fíjense que en algún momento se alcanza su máximo, esta es la madurez fisiológica, acá llegó al máximo. ¿Y qué sucede si vos aplicás un estrés en este momento, un golpe térmico en este momento? Bueno, al tiempito se corta el llenado. Entonces el peso del grano te queda más corto, más bajo. Para los materiales templados y tropical también se cortó el llenado, pero varios días después. Entonces eso permitió que el templado por tropical, su peso de los granos, sufra menos que el anterior. Entonces, ¿cuáles son los mensajes finales del seminario? Bueno, que el mejoramiento genético contribuyó a superar las adversidades y que los aportes del breeding se ponen siempre en valor cuando el productor, con sus prácticas de manejo, también intercede. Que podemos identificar atributos en los cuales podemos focalizarnos y en los que ya no. Por ejemplo, el índice cosecha es uno, que nosotros ya no podemos hacer nada más por ahí, pero otras regiones sí. Que frente a los aumentos de temperatura ya hay algunas ideas en donde poder superarlas. Y que bueno, si ya alguna vez lo hemos hecho de superar las adversidades, es muy posible que lo podamos volver a hacer otra vez. ¿Está bien? Bueno. El trabajo es un seminario armado por 2 artículos de revisión y esos artículos de revisión los hice con todas estas personas, entonces están también parte de aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Vamos a pasar a las preguntas. Sí, bueno, gracias por el seminario. Yo me quedé en la parte de la retrospectiva cuando vos hablabas de cuál había sido el foco en los distintos países para el mejoramiento y contabas que habían alargado el ciclo en Estados Unidos y Canadá gracias a aumentar la tolerancia al frío. Yo dos preguntas tengo de eso. ¿Nosotros no hicimos nada al respecto para poder adelantar o...? Al menos no hemos hecho nada que esté registrado en algún análisis retrospectivo. La verdad que todos estos trabajos de revisión son todas cosas que llegaron a manos de un productor. Si se hizo algo que no llegó a las manos del productor, hoy no lo incluí.
Y yo personalmente no tengo en el radar nada que se haya hecho, pero que esté en un análisis retrospectivo no. Y la otra pregunta es, ¿se sabe exactamente qué cosa de tolerancia al frío en eso es aún mantener tasas de fotosíntesis altas con bajas temperaturas, resistencia a las heladas, temperaturas bases más bajas para la germinación y fertilización? Hay un poco de eso. Algunos sostienen un poco los cambios de temperatura base. Algunos han visto la fotosíntesis. Pero simplemente para decir, siempre esos trabajos que lo han hecho es un trabajo donde agarran uno viejo y uno nuevo y lo comparan. Y eso no es en sí un análisis retrospectivo, es comparar dos genotipos nada más. Entonces, hay algo de eso, pero que se refleje en una tendencia que el breeding haya mejorado tal mecanismo, no. Pero bueno, las bajas temperaturas y la fotosíntesis es uno y la temperatura base es otro. Una cosa complementaria a esto, que en la tesis de Padilla, cuando Juan Padilla con Mario Tegui miraban un montón de híbridos de un montón de latitudes, los templados, los fríos, los tropicales, y se focalizaron en el proceso de germinación de emergencia por todos los problemas que estaban asociados acá a sembrar, cuando empezaron los maíces a sembrarse bajo cubierta de rastro de costura directa, y era un fracaso, pero el fracaso por ahí surge la tesis esa. No encontró Juan ninguna relación con el centro de origen, ni con la temperatura base, ni con el tiempo térmico de emergencia. Y había híbridos que venían de zonas frías, templadas y tropicales. Y un montón de híbridos. No encontró ninguna tendencia con eso. Así que pasará por otra parte, me parece. No parecería ser que pasa ni con temperatura base, ni por un ciclo más corto, germinación de emergencia. Gran parte de la adaptación en Argentina fue el tema del barbatrojo. Que se sacó la cubierta del barbatrojo y la mayor carga de radiación al suelo. Esta gente por lo que compras adelante un mes, ¿no? 15 días. 15 días. Pero ahí sí, a nivel después de tasa de crecimiento de etapas iniciales, capaz que hay algo, pero no pasaba por cosas germinativas. Gracias. Creo que ya alguna vez te la hice personalmente. Pero vos analizás muy bien, cuando proyectás a futuro, cuál puede ser el impacto del cambio climático en los híbridos de hoy. Pero cuando haces el análisis retrospectivo, le asignás toda la mejora de rendimiento a la generación. Pero no pones en la balanza, tal vez, que hubo algún efecto de cambio climático que está atentando contra los tipos viejos. Por ejemplo, un híbrido del 60-70 puede ser que en el ambiente de hoy se haya cortado esos 4 días y que el mejoramiento genético haya vuelto a poner su duración en lo que originalmente era de los viejos. ¿Se entiende? Sí, la respuesta es sí. Los análisis retrospectivos tienen parte de esa limitación. Parte de la limitación también es que a veces no visualizan bien lo que hace el productor, porque vos al poner hoy todos bajo un mismo manejo, yo que sé, por ejemplo, hoy en día vos pones a todos los híbridos al mismo manejo y hay resistentes al glifosato y no, vos a todos los librás de malezas y seguramente tener resistencia al glifosato una mayor eficiencia en el uso del agua te está dando. Y eso nunca lo identifica un análisis retrospectivo. Tiene esas limitaciones. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Vos sabés justo en la parte de mejoramiento que se había, a ver si entendí bien, que habían aumentado la profundidad de raíces en los últimos años? ¿Eso en cuánto y qué periodo, cuánto tiempo? Eso solamente lo han identificado los híbridos norteamericanos. No en los híbridos de acá. En los de acá no, incluso en los de acá capaz que hasta un poco menos. Pero ellos dicen, bueno, puede ser un poco más profundo, pero es apenitas más profundo. Y estos son norteamericanos, ciclos de largo muy parecidos a los nuestros, pero son todos norteamericanos. ¿Sabés por qué te pregunto? Porque nosotros habíamos estado mirando la relación que había entre el rendimiento del maíz y la profundidad efectiva de los suelos, ¿no? No importa para qué, pero bueno, estábamos mirando esa cuestión. Y lo que me llamó la atención es que esa relación aumentaba mucho si yo tomaba un periodo más
Acá, con los libros de acá de Argentina, sí se hizo más bien una medición no tan detallada como esta. Entonces, sí, la profundidad final alcanzada no la sé, pero sí la biomasa todo de la parte radical es un poco menor. Y los americanos también tienen otro programa de mejoramiento en donde les da menor. Pero en todos consumen la misma cantidad de agua. Funcionalmente son todos iguales. ¿Y se entiende por qué puede ser esto que haya más relación entre la profundidad efectiva de los suelos, ¿sí?, y el rendimiento del maíz en los últimos años y antes no? Depende de cómo te cayó los años. No, es una tendencia. Aumenta o verá. No te sabría decir. ¿Qué, Gustavo? No te escuché. Que él esperaría que sea al revés. Yo esperaría que sea al revés, que con toda la tecnología, mayor tolerancia al estrés, bajar la densidad, sembrar tarde, te vas independizando más. Sí, ¿no? Era lo que esperábamos. Tendrías menos variabilidad de rendimiento por profundidad. Totalmente. Pero habría que ver qué zona era eso. Toda la zona núcleo. En zona núcleo. Y la profundidad te la limitaba, ¿qué cosa? El textural. Hay que ver de dónde sacar los datos y por eso yo creo que también hay que mirar un poquito más ese tema. Los datos de profundidad efectiva son de las cartas de lista y los datos de rendimiento son de los de la Secretaría, que es una bolsa de datos ahí adentro, pero bueno, es como para tener claro, hay de todo, pero da una Sí, idea. hay que mirarlo con más detalle. Está bien, por eso me preguntaba eso. Está bueno la pregunta. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, Bueno. muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes.